No todas las iglesias son verdaderas. No podemos llamarle hermanos a todos, tengan cuidado con ello. Por eso los reformadores establecieron en aquel tiempo una frase que decía, todos los caminos llevan a Roma, diciendo todos adoramos al mismo Dios. Pero en ese contexto los reformadores establecieron las tres marcas de una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera, mis hermanos, se reconoce por tres marcas. La primera, donde se predique fielmente el evangelio. La número dos, donde se practiquen los sacramentos tal y como Cristo lo instituyó. Tercera marca, y escúchelo bien. La tercera marca es importante. Una iglesia verdadera es una iglesia donde se practica la disciplina eclesiástica. Al hablar de disciplina, hermanos, no hablamos de castigos severos, ni tampoco de un control autoritario. Hemos venido tejiendo esta serie. Hablar de disciplina en la iglesia es apuntar directamente al carácter santo de Dios. Pero también hablamos del amor, hablamos de la restauración y la misericordia. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de un profundo deseo de proteger la santidad de la iglesia y la salud espiritual de los miembros. Hermanos, la disciplina no es un acto de juicio humano. La disciplina es un acto de obediencia a Cristo. Cristo nos enseñó el camino para poder estar frente al Señor y también nos enseñó el ambiente o la dinámica de corrección fraterna en la hermandad y en el amor. Lo encontramos en Mateo 18, 15 al 17. Sin embargo, nos encontramos en un mundo donde todo se relativiza, donde el pecado se tolera y ya no se llama pecado, se llama errores. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde el pecado se celebra. Esta semana he sentido un pesar fuerte por México. Y todo destapado por un jugador, donde dijo algunas frases que quizás no emanan de la palabra, pero que más se acercan a la ética bíblica. Pero lo que más me impresionó es el país donde vivimos, donde la presidenta y todas las marcas le dieron para decir, nos deslindamos de esta persona porque nosotros somos inclusivos. Hermanos, pero eso no solamente se queda en el mundo, también se ha infiltrado en la iglesia. Una iglesia donde parece que ya no se debe disciplinar. Una comunidad que ama a sus miembros no puede permitir que un pecado sea tolerado, porque el pecado destruye. Una iglesia que tiene un cuidado debe mantenerse centrada en Cristo, pero debe constantemente buscar la remoción de la falta. Debe buscar el arrepentimiento y la restauración y la unidad en la verdad. Hermanos, hoy veremos que una iglesia que se ama una a otra es una iglesia que practica la disciplina. Es una iglesia que corrige el pecado. Eso sí, el día de hoy veremos que se debe practicar de manera bíblica. Pero debo decir, hermanos, que estamos en terrenos delicados y santos. ¿Por qué no te pones de pie y oramos para que el Señor nos guíe en esta palabra? Padre, entrego mi vida a ti. Como lo hago, Señor, cada domingo me abandono en tus manos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar de tu palabra santa? Pero por tu gracia me has hecho un instrumento a través de tu Santo Espíritu. Pongo a tu pueblo en tus manos. Permite que esta palabra sea usada por tu Santo Espíritu y cumpla su propósito en cada corazón. Al hablar de tu santidad y de la corrección del pecado, pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, avanza al capítulo 6 y me encantaría que vayamos al capítulo 6 de Gálatas y veamos el versículo 1. Voy a en esta mañana atender el sermón de manera textual en 3 puntos.
El primero de ellos es qué hacer cuando hay pecado en la iglesia. Número dos, cuál debe ser el espíritu para poder corregir el pecado en la iglesia. Y número tres, de quién es la tarea de restaurar al hermano que ha caído en pecado. Ahora, fíjense ustedes, leamos el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese texto ya nos plantea los 3 puntos. Lo que va a venir a continuación es solamente de una manera sintética o sinónima lo que va a argumentar Pablo en este versículo. Ahora, primero que nada, hermanos, Pablo nos sigue ubicando en el amor al prójimo. ¿Se acuerdan de lo que hemos venido hablando? Pablo dice que la ley se cumple en que tú ames al prójimo. Y luego Pablo comienza esta sección con una palabra interesante. ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Somos qué? Dígalo fuerte. ¿Somos? Es decir, Pablo le está hablando a la iglesia. Le está hablando a aquellos que entienden que el cumplimiento de la ley es amarnos entre nosotros. Pablo nos recuerda que el evangelio nos saca de vivir de nosotros mismos. Leonardo Foff le llamaría a esto: Jesucristo es el hombre para los demás, pero también sus seguidores. Vivimos para amar a los demás. La vida cristiana, mis hermanos, nos saca de vivir vidas ensimismadas y nos capacita para vivir en una nueva familia, en una hermandad nueva, en una nueva comunidad, en una nueva cultura. Y esto es la base de lo que va a venir a continuación. No debo mirar a los demás como enemigos. No debo mirar a los demás como mis competidores. Los debo mirar como hijos de Dios, sermón que ya también he disertado en ocasiones pasadas. Ahora, Pablo avanza y dice: si alguno de ustedes, no piensen en los paganos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, punto número 1. Hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido, esta palabra a mí me inquietó. Es interesante porque cuando tú la escuchas a primera instancia dice: si alguno sorprendiere a otro hermano en su pecado. Como decimos coloquialmente, en una primera instancia dijera: cuando agarraste a alguien con las manos en la masa. ¿Habrán visto a alguien? ¿Ustedes habrán sorprendido a alguien de la iglesia? Mi primera pregunta sería: ¿qué hicieron? ¿Se hicieron como que no vieron? ¿Se dieron la media vuelta? Pero déjame ir a la profundidad, porque cuando yo estudiaba esta palabra yo dije: ¿de qué quiere decir Pablo? Solamente cuando sorprendamos a alguien, y profundicé en la palabra. Y hermanos, la palabra en el original se puede traducir también, la 60 traduce como sorprendido. Pero esta palabra en el original me permite jugar con algunas otras traducciones. Por ejemplo, cuando se detecta. No solamente cuando tú estás ahí pensando, caminando a otro lado, porque a veces no necesariamente vas a sorprender a alguien estando en el templo. La primera idea es que lo sorprendas fuera, viendo a un hermano haciendo un pecado o cayendo, haciendo algo ilícito. Pero también esta palabra dice que cuando detectamos que hay un pecado en un miembro. Fíjense que esta palabra en el siglo I también se utilizaba para hacer anticipadamente. Hermano, cada sermón es una disciplina. ¿Escucharon esto? Nuestro libro de disciplina dice que la disciplina tiene 4 elementos fundamentales. El primero de ellos es de la palabra pedaigogos. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, hermanos, esta mañana los que aquí están sentaditos están llevando una palabra. Pero si cuando yo ya recibí la palabra aparece para
decirme qué no debo hacer. La disciplina, hermanos, siempre la atendemos como la parte judicial, cuando viene la tipificación, el juicio y la sentencia de alguien. Pero ahí no empieza la disciplina. La disciplina empieza, hermanos, en cada domingo. Cuando yo escucho la palabra, yo ya sé lo que es verdad y debo evitar el pecado. Así que, hermanos, hoy ustedes se llevan una responsabilidad en sus hombros. Eso es disciplina. Pero también, hermanos, una cuarta palabra dice: si alguno fuere descarriado. Qué interesante. Cuando alguien está saliendo del camino y yo me doy cuenta como hermano, yo debo hacer algo. Entonces, tejiendo esto, no solamente es cuando yo veo de sorpresa a alguien, sino cuando yo detecto, cuando yo veo, cuando yo conozco, cuando yo también soy testigo de un hermano que se está saliendo del carril, está haciendo cosas y Dios me lo ha permitido ver. ¿Yo qué debo hacer? Este pasaje, hermanos, nos invita a que no debemos hacernos de la vista gorda. No debemos solapar el pecado. El amor, hermanos, porque el verdadero amor nos debe llevar a confrontar a ese hermano. Si tú amas a tu hermano, tú no debes decir: ¿y ahora qué hago? Si tú lo amas, porque el que corrija a un hermano y lo salva de su pecado, habrá salvado su alma del infierno. Cuando yo veo que un hermano está pecando y no digo nada, no le estoy amando. Porque el contexto que está tejiendo Pablo es el amor. Y sí, yo ya dije que el amor es bonito, cuidar, llevar las cargas, pero Pablo nos lleva a la parte más difícil. De tal manera que necesito al Espíritu Santo en mi vida, porque humanamente, hermanos, humanamente nos encanta aparecer en el momento de aplauso, de felicitación y palmada. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta corregir? Yo leía a una persona que decía: yo cuando hay una discusión lo que quiero salir es corriendo. Ahora, una cosa es discutir y pelear y otra cosa es confrontar. Sin embargo, si amamos, hermanos, tenemos que ser una iglesia que no solape el pecado. Porque una iglesia que solape el pecado es una iglesia que no crece. Pero sobre todo, hermanos, si has visto algo, y no solamente si has visto algo, si tú sigues viviendo con un pecado, tú debes confesar, y debes confesarlo públicamente. Porque, hermanos, cuando hay pecado, la iglesia no crece. ¿Te acuerdas del pecado de Acán? Dios no podía permitir que avanzara Josué porque había pecado. Hermanos, de tal manera que Josué se sorprende y dice: ¿por qué no podemos avanzar? Y Dios le dice: porque hay pecado en el campamento. Ve y registra todas las tiendas, vayan a toda la casa y hay alguien que está robando. Y hermanos, toda la familia lo sabía, el pecado es contagioso. Fueron en medio de su tienda, escondieron 2 lingotes de oro y todo lo demás. Hermano, esa familia, por ser pecadora, tuvo que ser exterminada. Toda la familia, el papá, la mamá y los hijos fueron quemados públicamente, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios se aleja de una iglesia que no ha entendido la gravedad del pecado. Solamente por decirte unos textos: Proverbios 27:5. Proverbios 27:5. Proverbios 27:5. 1, 2, 3. Es decir, yo no puedo decir amar
pero no corrijo las faltas de mi hermano. Dice que hierro con hierro se afila. Ahora, yo sé que no nos gusta, hermanos. Yo sé que no nos gusta que vayan y te digan, te vi. Dios me ha puesto en el corazón que estás caminando en pecado. Yo sé que no nos gusta, pero si amas, miren, amar no es solapar, amar no es ocultar, amar no es dar palmaditas nada más, amar es acercarme al hermano. Si tu hermano peca contra ti, ora al Señor, así dice la palabra. Intercede por él día y noche, porque eso sí lo hacemos. Yo no me atrevo, pero estoy orando por él. No, dice Jesús, ve con él, tómalo aparte y platica con él. Si tu hermano entendiere, habrás ganado a tu hermano, pero si no entendiere, toma a 2 testigos. Y si no entendiere, con 2 testigos, dilo a la iglesia. Me encantaría que yo hasta hoy en mi historia como pastor he encontrado pocos que vengan y digan, consistorio, disciplínenme. He estado viviendo en pecado. Estoy afectando mi vida. Estoy afectando a mi familia, pero también estoy afectando a la iglesia. Hermanos, Eclesiastés 7:5. Los que vinieron el domingo por la tarde sabrán que este texto nos impactó. Eclesiastés 7:5. Búscalo en tu Biblia. Leamos juntos. 1, 2, 3. Vayamos por último a Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. 1, 2, 3. Atentamente, Jesucristo. Jesucristo es amor, hermanos. Pero amor tenemos que ver las 2 caras en Cristo. Y vaya que Él las lleva perfectamente. Él es el... Atentamente. Las 2. Vaya que Él es... Pero también es el león. Yo reprendo y castigo. La palabra en griego otra vez es disciplino, porque la disciplina es integral y lo vamos a tratar de ver hoy. Yo disciplino ¿a quiénes? A todos los que amo. Hermano, dice Proverbios que el que ama a su hijo no le esconde la vara. No estoy siendo patriarcal, pero hay papás que piensan que darles una buena nalgada, y de veras que hay hijos que se lo merecen. Ya casi digo, me da permiso. Ya casi digo, soy su pastor, ábrame cancha. Hermano, la disciplina requiere eso. La disciplina, hermano, el hijo no puede entender que está mal si no lo relaciona con dolor. ¿Amas a tus hijos? Corrígelos. Decía una tía, esas tías, ¿no?, que luego tienen buena sabiduría. Si hoy no avergüenzas a tu hijo, cuando seas grande él te va a avergonzar a ti y vas a estar yendo a pagar la multa. Cristo, hermanos, nos ama y tiene que disciplinarnos. Regresemos a Gálatas. Si alguien está en una falta, dice la segunda parte, Gálatas 6:1, si alguien ha caído en una falta, Pablo nos lleva precisamente a algo que en disciplina le llamamos la tipificación de pecados. Pero Pablo lo ha venido describiendo durante toda la carta. Dice, si alguno fuere sorprendido, ya lo expliqué, en alguna falta, en algún pecado, hermanos, en la Biblia encontramos la tipificación de faltas. Si tú no sabes esta lista larga, no tengo el tiempo, que me encantaría. Nuestro libro de disciplina, a ver, alcen la mano, no sé si me puedan pasar un micro, alcen la mano todos los que son miembros en plena comunión. Hasta arriba. Bájenla. Alcen la mano todos los que tienen su libro de disciplina. Pastor, es que eso no se debe hablar en la iglesia.
Hermanos, encontramos por lo menos en la Escritura. Ahora, porque alguien podrá decir, pastor, ese es de hombre. Pastor, eso lo inventaron los hombres. La iglesia reformada le distingue una cosa: todos nuestros libros de gobierno emanan de la palabra. Nuestra Biblia es la regla de fe y conducta. Ahora, yo debería saber de memoria la tipificación de pecados, porque cuando yo voy a saber cuando he cometido una falta, como dice Pablo, y hermanos, Gálatas 5, 19 al 21, ¿se acuerdan de esa lista? Porque los dones del Espíritu sí lo sabemos, los frutos del Espíritu. Pero vean que dice Gálatas 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Lea, iglesia. Hasta ahí. Cuando un cristiano cae en una falta de esta, debe ser disciplinado. Primera de Corintios 6, 9 al 11, no lo busquen. Romanos 1, 28 al 32. Primera de Timoteo 1, 8 al 10. Y la lista es larga. Hermano, nosotros debemos conocer las faltas de las cuales habla Pablo. Porque una cosa sí sé, es que todos somos pecadores. Y todos hoy hemos pecado. Pero Pablo, cuando usa la palabra falta, se refiere, no se trata de una caída, digamos, como la experimentamos todos los días. Pablo decía, en la fila de los pecadores, yo soy el primero. Y todos hemos pecado esta mañana. Amén. Todos somos pecadores. Sin embargo, cuando Pablo utiliza la palabra falta, nos está llevando a una falta grave. Sin decir que los pecados son grandes o pequeños, pero la Biblia nos va a llevar a este tipo de faltas que requieren una disciplina, que requieren una restauración. Cuando Pablo habla de una falta, habla de un pecado, una caída que se conoce por todos los hermanos o a lo mejor por alguno, pero es alguien que cometió pecado por comisión o omisión. No cabe duda, hermanos, que esta falta a la que Pablo se refiere estaba comprendida dentro de las obras de la carne de las cuales él trató antes. Entonces, hermano, cuando yo conozco, cuando yo transgredo una ley y alguien me ha visto, en primer lugar, yo deseo con todo mi corazón que cuando yo caiga en un pecado, en una falta como esta, yo mismo tenga que venir y decir, hermanos, y no solamente ante el consistorio, sino ante toda la iglesia, hermanos. Ahora ya después veremos qué tipo de iglesia. Sin embargo, uno debe reconocer que está caminando mal. Y hermanos, el pecado, mientras más lo ocultes, más te daña. Pero sobre todo tiene daños colaterales, como insisto, daña la santidad de Cristo, daña la imagen del Evangelio. Hermanos, luego Pablo avanza y dice, restauradle. Primero nos va a decir el que ha cometido un pecado, pero luego nos va a decir el tipo de pecado o la falta de pecado, y ya dimos solamente un ejercicio rapidísimo. De tal manera que Pablo dice, regresemos a Gálatas 6:1, por favor. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado, en alguna falta, como ya expliqué, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle. Ahora Pablo dice, se requiere al Espíritu Santo cuando yo estoy mirando mi pecado y cuando estoy mirando el pecado de los demás. Ahora, ¿qué significa ser espiritual? Ya lo he explicado durante toda la carta. Ser espiritual no significa ser legalista. Yo leo mi Biblia, yo voy primero al templo. No, eso se llama legalismo. Ser espiritual, hermano, no se está refiriendo a algún grupo super espiritual de cristianos de élite. Él está diciendo a los cristianos comunes y corrientes, sí, a usted y a mí, que estamos caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. Ustedes que caminan bajo el Espíritu Santo,
y hermanos, caminar bajo el Espíritu Santo no es solamente para el pastor o los ancianos. Yo no encuentro textos que digan solo el pastor debe ser lleno, debe ser espiritual. No. Pablo dice a toda la comunidad de fe: ustedes que son espirituales, que caminan bajo el Espíritu. Y es que el legalista ve una falta en el hermano y no lo ve como alguien que debe ser amado y restaurado, sino como alguien que debe ser criticado y juzgado. El legalista no ve quebrantamiento de una norma, de un castigo, sino solamente ve como alguien del cual hay que terminar de rematarlo. Jerry Bryce dice, y es una frase que a mí me cala mucho, hermanos: el cristianismo es el único ejército que cuando ve a un hermano caído va y lo remata. Pero eso refleja el legalismo. Hermanos, nosotros, para poder corregir al hermano, tenemos que hacerlo guiado en el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en mí, su fruto es evidente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No cualquiera puede llegar a restaurar al hermano, sino una comunidad que camina bajo el poder del Espíritu. Hermanos, lo que deberíamos nosotros como iglesia buscar de manera desesperada es la llenura del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo para poder restaurar. Ahora, ¿qué significa restaurar? La palabra en griego se traduce como katatarsido, pero este término se usaba para poner un hueso dislocado en su lugar. Y es bien interesante. No sé si a alguno de ustedes se les ha zafado un día un hueso, ¿no? Algunos se ríen, ¿verdad? Ya sé que son los que se les ha zafado el hueso ahí. Pero cuando algo se sale de su lugar es doloroso. Cuando algo se sale de su lugar no es normal. Hermano, el pecado te descarría. Si tú no confiesas tu pecado todos los días, tú estás en un problema con Dios, aunque seas hijo de Dios. Siempre espero no ser criticado por abusar de mis usos con el matrimonio, ¿no? Pero qué triste es ir a dormirse enojados, ¿verdad, hermanos? Porque solo ella se enoja. Qué triste. Dice por ahí una canción, ¿no? Estás tan lejos que te escucho respirar. Y si eres cristiano, no puedes. ¿Cómo voy a estar con mi esposa enojado? ¿Cómo me voy a dormir espalda con espalda? Bueno, hay quienes también ya con su conciencia cauterizada dicen: yo me quedo en el sillón y que me voy con mi mamá. Pero hermano, hay algo. Sientes algo ahí que dices: me voy a bajar de mi orgullo porque no puedo estar así. Y vas, y ya les enseñé que lo que más desarma es un abrazo, ¿no? Vas y cortas un geranio o una rosa ahí del jardín y dices: ya pues, Chiapas, ¿no? Ya pues, perdóname, no puedo estar así contigo. Pero tiene que haber una disculpa, tiene que haber de por medio una reconciliación, porque cuando hay una falta de por medio, esa relación se corta. Cuando yo no confieso mi pecado, yo estoy en un problema con Dios. Yo espero, hermanos, que no normalicemos el pecado, porque hay matrimonios que ya están viviendo como socios. Ya no más y todavía se atreven a decir, por los hijos. Sí, pero los hijos no quieren ver a dos personas que no se saludan, no se aman. ¿Qué modelo les vas a dar de reconciliación o perdón? Hay matrimonios que se han acostumbrado a vivir, pero eso no es vida. Hermano, el pecado daña tu relación con Dios. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús? Si estás enojado con tu hermano, vienes el domingo y sacas tu diezmo, 6,000 pesos. 6,000 pesos tu diezmo, y dices: yo estoy agradando al Señor.
pero le llamas necio a tu hermano o a tu esposa y no te reconcilias, dice el Señor, tu ofrenda, así sean 10,000 pesos, está manchada. Ve y reconcíliate porque ofende mi santidad. Hermano, el pecado daña. El pecado daña nuestra relación natural con otras partes del cuerpo. Eso hace el pecado, te aleja de la comunión con Dios, daña tu vida, daña tu familia. Y ahora yo quiero que sepamos algo, hermanos. Antes de pecar, yo quiero que recuerdes que ese pecado, alguien puede decir, nadie se va a dar cuenta. Y a veces somos tan sagaces que hay gente que ha estado ocultando el pecado por años. Sí, de nosotros, pero delante de Dios lo ve todo. Pero yo quiero que sepas una cosa: el pecado te daña a ti en primer lugar, daña a tu familia y sin darte cuenta ha estado dañando a la iglesia, Dios con nosotros. Pero además ofende el carácter de Dios, ofende la santidad de Dios. Ahora, para ser colocado en su lugar, hermanos, los que les han colocado su hueso, ¿duele? ¿Sí o no? A mí no, gracias a Dios, hace rato en la escuela de formación cristiana alguien me dijo, gracias a Dios porque no tengo ninguna operación, ¿no? Hay hermanos que dicen eso, ¿no? Yo hasta la fecha, pastor, ni cuchillo tengo en mi cuerpo, ¿no? Pero a la idea a la que voy es, hermanos, es que cuando tú cometes un pecado, la restauración duele. Hermanos, hay hermanos que piensan que el consistorio somos los malos. Hermano, ya confesé, ya perdoné, ¿puedo seguir adelante? No. La restauración para colocar la persona o el hueso en su lugar duele. Primero me debo doler por el pecado. Y con esto nos preparamos para la siguiente serie, hermanos. La iglesia de hoy necesita un avivamiento. Y ese avivamiento en la historia comienza cuando la iglesia se duele y llora por su pecado. ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Te duele tu pecado? No puedes resistir para caer de rodillas y decir, Señor, perdóname porque te duele tu pecado. No puedes y decir, Señor, contra ti solo he pecado. Yo no veo a David diciendo a su esposa, perdóname Betsabé, contra ti, oh Jehová, he pecado. Debemos tener conciencia de nuestro pecado. Pero hermano, tenemos que tener conciencia de que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Hermano, es un proceso. La disciplina es un proceso. Y muchos piensan, ¿cuánto me van a dar? ¿1 año, 2 años? No se trata de eso. No se trata del tiempo, se trata del entendimiento que tú hiciste que ofende a Dios, a tu familia, a la iglesia. El punto no es que regreses y ya nada más. El punto es que entiendas que has ofendido la santidad de Dios. Ahora, hermano, la restauración significa un proceso donde Él vuelva a su estado original, donde Él vuelva a ese lugar en el que está. Tenemos que hacerle ver el pecado que ha cometido, generando en él un sentimiento íntimo de pecado y recapacitar que vienen consecuencias. Dice el principio número 6 del libro de disciplina, el cual quiero leer bajo el espíritu de letra. Reconocemos que toda falta, delito, pecado o contravención cometida contra la ley divina, por omisión o comisión, por algún miembro o oficial de la iglesia, ha quebrantado los principios del Señor, la cual es un pueblo santo. Ofende antes que a nadie al Señor, jefe y cabeza de la iglesia, y en segundo lugar a la comunidad cristiana que es testigo de Jesucristo. Dice el libro de disciplina, debe ser llevada a cabo la disciplina, porque el nombre de Cristo debe ser vindicado.
Cuando yo cometo una falta, el primero en que he dañado es la imagen de Cristo, a quien represento. Déjame darte un ejemplo práctico. Ustedes han visto a un servidor público meterse a un bar y embriagarse y todo allá y hacer destrozos y salir, pero ¿saben cuál fue el castigo? Es que llevaba el traje de la empresa. ¿Sí o no? Allá los de la CFE parados, ¿verdad? Espero no escuchen este sermón, parados allá haciendo destrozos. Y alguien podría decir, ¿pero eso qué tiene que ver? Es que llevaban el traje de la CFE. Tú representas a Cristo. Esta es nuestra embajada. Nosotros representamos a Cristo, y cuando hacemos algo en contra de nuestra embajada, manchamos a nuestro representante. ¿Somos embajadores de quién? De Cristo. Somos embajadores de Cristo. Principio número 4, libro de disciplina. Reconocemos en las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Dios verdadero actúa como juez justo con su pueblo, de manera justa y equitativa, con el fin de reprender, corregir, restaurar a aquellos creyentes que caen en faltas y pecados. Hermanos, hay pecados de omisión y comisión. Hay pecados que tú y yo cometemos sabiendo que es un pecado y caemos. El punto, hermano, y voy a decirlo con mucho cuidado, el punto no es tan solo que caigas, que entiendas que hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que una persona está en un 5º piso y se avienta, ¿no? El Señor puede perdonar en un momento, a lo mejor que se aventó atentando contra su vida como suicidio, pero cuando lo perdona, va en el 2º piso, regresa a donde se lanzó, se estrella. Hermanos, Dios perdona el pecado, pero no borra las consecuencias, porque esas consecuencias no santifican. Esas consecuencias nos hacen valorar la gracia de Jesucristo, el perdón del Señor. Pero también hay pecados de omisión, no tanto algo así como la teología de sin querer queriendo o se me chispoteó, pero dice el libro de disciplina, ¿por qué un cristiano cae en pecado? ¿Y saben qué contesta? Por la debilidad de su carne. Es lo que por la debilidad de su carne. Es lo que cuando yo no, mi carne va a estar bien viva y voy a ser más propenso a ¿qué? A caer. Hermano, esto me lleva al siguiente punto. El disciplinado no es el apestoso. Me he enterado de cosas graves aquí en Chiapas que los disciplinados los dejan afuera. Hay hermanos que tienen allá una banca, tú puedes llegar, no digo lugares, ¿no? Llegas a la iglesia y en la parte de afuera hay una banca y ahí hay hermanos sentados que nada más o menos están ahí como que quieren acercar y tú preguntas, ¿y quiénes son? Son los disciplinados. El disciplinado no es para que se siente hasta atrás, al contrario, es el que debe sentarse enfrente. ¿Sabes por qué? Porque ese hermano necesita ser restaurado. Ese hermano necesita volver a su lugar. Hermano, la disciplina es un proceso que comienza con reconocer la falta. Comienza con un tribunal, si es un pecado judicial. Comienza con una sanción también que tenemos. ¿Sabían ustedes que como cristianos tenemos 4 o 5 grados de censura? Cuando alguien te amonesta ya es una censura, pero no entiende ese hermano, tiene que venir una segunda y puede venir la reprensión o exhortación, luego viene la deposición, ¿no? Pero el último grado de censura, dice Jesucristo, si no entiende, trátalo como un publicano, trátalo como un gentil. Dice Pablo, después de caminar con él, enseñarle a él, no ha entendido, vuelve a caer en su pecado, el tal ya lo entregué a Satanás. Eso en la censura eclesiástica se llama expulsión o excomunión. Ahora, no buscamos eso. Nosotros buscamos, hermano, restaurar.
una persona bajo restauración no es un creyente radioactivo. Ay, mira, ahí está el hermano. No lo vayan a decir enfrente. Hermano, vean lo que dice el versículo 2. 1, 2, 3. Hoy quiero que aprendas que este texto está en el contexto de una falta, en el contexto de una reprensión, en el contexto de una restauración, que en su palabra pura es en el contexto de una disciplina. Hermano, los encargados de restaurar a un hermano que ha caído no solamente es el pastor y el consistorio, es toda la comunidad de fe. ¿Dónde está tu hermano? ¿Saben qué dijo aquel hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Hermano, Dios demandará de cada uno de nosotros. Ciertamente, hermanos, reconocemos que en el buen orden interno de la iglesia ha establecido autoridades legítimas para gobernar, dirigir y aplicar normas disciplinarias inspiradas en la equidad, la paz y la justicia emanadas de la palabra restaurada. Oren mucho por el consistorio, porque el consistorio tiene una autoridad conferida. Es decir, yo no disciplino porque soy Laur o porque es el hermano Jorge Quintos. Nosotros recibimos una autoridad conferida. Nosotros somos los instrumentos del amor de Dios para decirte: esa es tu falta, necesitas entender el pecado. Pero hermanos, hay personas que en un espíritu terminan odiando a la persona. Pero lo más importante, hermanos, es lo que emana de la palabra. Los encargados de restaurar al hermano que está en disciplina es cada uno de los que aquí estamos. Dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Hermano, ¿usted cree que estar disciplinado es fácil? Dice la palabra. Ahora escuchen esto, hermanos. Yo no quiero que vean la disciplina como castigo. Dice el escritor a los hebreos: porque en el momento presente la disciplina causa molestia, pero su fin es gozo. ¿Y saben qué dice el contexto de pero su fin es gozo? ¿Y saben qué dice el contexto? Porque el que tiene hijos los disciplina. Quien no disciplina a sus hijos los tiene como bastardos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hermano, cuando alguien es disciplinado, necesita mucho de todos. Necesita que vayamos y le digamos: no estás solo. ¿Ves la imagen? Sobrellevad las cargas, una palabra en griego que la uso mucho aquí en la iglesia: parakaleo. Porque puede ser que un hermano se quiera ir de la iglesia, se sienta triste, porque a lo mejor, hermanos, lo primero que vemos es: allá viene el disciplinado, allá viene el hermano, y comenzamos a hablar de los demás. Pero dice: ve y camina hombro a hombro con él, visítalo, háblalo, abrázalo, mándale un mensaje, llámalo, ora por él. Él necesita que tú le ayudes a llevar su carga. Me temo que necesitamos arrepentirnos esta mañana, porque déjame decirte que en la iglesia hoy hay personas en disciplina. ¿Lo sabes? ¿Sabías tú que también una marca de una iglesia verdadera es una iglesia que conoce y ejerce la disciplina? Ahora, al consistorio le daba miedo decir: ¿lo decimos en público o no? ¿Y saben por qué le da miedo? Porque a veces no sabemos ser una comunidad restauradora. Ni bien decimos el nombre del hermano aquí, y allá afuera, ¿qué dice Pablo? Se están mordiendo uno. ¿Y qué haría? Pues, ¿será que sí o no? Olía con testigos. Y empezamos a murmurar. Hermano, en vez de decir: hermano, yo sueño
Dijera Martin Luther King, ¿no? I have a dream. Sueño con una iglesia en la que yo pueda pararme y decir: hermanos, yo tengo este pecado. Y que cuando yo diga eso no sea juzgado, sino que vengan y me abracen y me digan: quiero cargar esa carga contigo. Porque, hermanos, para señalar que somos buenos. ¿Y que hará el consistorio? Pues ya se tardó. Pero ¿sabías tú que un consistorio no puede proceder a menos que haya una confesión de alguien? Yo le digo a mis hijas, ¿no? Porque aún en mis hijas, no sé si les pasa a ustedes, pero están en la etapa de fue ella. Y en vez de perder la paciencia, yo reconozco que son pecadoras. Que se grabe porque luego vuelvo en mí y digo: yo también hago lo mismo. A veces les damos a los niños por decir: oye, tú nada más andas culpando a tu hermana. Y cuando uno llega, ¿quién fue? Señalarse la una a la otra. No sé si sea bueno poner ya cámaras, ¿no? Pero el punto es reconocer que yo soy más propenso a señalar antes que a abrazar. Sueño con una iglesia, hermano, que está construyendo el Espíritu Santo, en la que podamos abrir nuestro corazón y decir: yo tengo esta debilidad, caí en esta debilidad, consistorio, he ofendido a Dios, he lastimado la imagen de Cristo, por lo tanto espero consecuencias. Yo espero que después del sermón haya hermanos que vengan, porque si sigues ocultando tu pecado, mis huesos se envejecieron, me caló hasta lo más interior, porque no podía confesar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No importa cuál sea tu pecado, ven y confiesa a Jesucristo, habrá perdón y abraza las consecuencias, porque habrás glorificado el Evangelio. Pero yo también espero que haya una comunidad que venga y abrace y llevemos las cargas los unos de los otros. Y dice Pablo: así cumplimos la ley de Cristo. ¿Quién hizo eso por nosotros? Jesucristo. Esta mañana me levantaba con mis hijas y les decía yo: vamos a escuchar este himno, glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Una maravillosa doctrina en cómo Él cargó todos mis pecados y los llevó. El justo por los injustos. El que era santo decidió cargar con todos mis pecados y caminar conmigo. Él no vino para decirme: eres el peor de los pecadores, Laur, tú no mereces esto. Él cargó mis pecados. Esa es la ley de Cristo. Que tú no señales ni critiques, que tú digas: no sé cuál sea, yo quiero caminar contigo día y noche hasta que el hueso regrese a su lugar. Esa es la ley de Cristo, hermanos. Que nosotros caminemos, no solo en enfermedad, no solo cuando hay fiesta, sino cuando somos reprendidos por nuestro pecado. Sobrelleven al hermano débil. Hermanos, hay hermanos que necesitan de nosotros. Por eso Pablo dice: si lo que vas a hacer es causa de caída de tu hermano, no lo hagas, porque puede ser piedra de tropiezo para el débil. Ve y camina con él. Hermanos, oremos por una iglesia así, una iglesia verdadera, donde haya confesión, pero también haya restauración de parte de sus líderes, pero de parte de toda la comunidad de fe. Evitemos la murmuración. Sé que cuando dice el libro de disciplina que cuando se ha de decir el nombre del hermano que ha sido disciplinado, no se entra en detalles, pero se menciona el nombre no para exhibirlo, sino para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ponte de pie y vamos a cantar una alabanza. Pero yo no quiero dejar este púlpito. Si hay un pecado en tu vida, confiésalo.